Hola a todos. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas vidas puede cambiar una sola noche de lluvia? ¿Y qué pasaría si la verdad oculta por tanto tiempo al final se revela? ¿Quién será el que más sufrirá cuando salga a la luz? Esa noche la lluvia caía como si no tuviera fin. En la carretera desierta, Alan yacía inmóvil, su respiración tan frágil que parecía que el viento de la noche podría llevársela. Nadie sabía quién era. Nadie sabía lo que había pasado. Solo sabían que si no fuera por una mano que llegara a tiempo, esta historia habría terminado en ese preciso momento. Pero el destino no se detuvo ahí. En la pequeña casa, al final del pueblo, la luz tenue de una lámpara de aceite iluminaba un rostro pálido, una chica que pasó la noche en vela temerosa, y un hombre que callaba cargando un arrepentimiento que no podía poner en palabras. Viejos malentendidos que aún no se habían resuelto, secretos que se pensaban olvidados, y una verdad que podría desgarrarlo todo. Esperaban en silencio el momento de estallar. Esta historia no solo comienza con una tormenta, comienza con una vida que estuvo a punto de perderse, una disculpa que llegó demasiado tarde y un secreto que dejó a los tres sin salida. Si estás listo para entrar en una historia de familia, dolor y verdad, entonces acompáñame a comenzar desde esa noche lluviosa y fatídica. Bajo la tenue luz de una lámpara de aceite, la pequeña casa parecía encogerse en medio de la larga noche que seguía a la lluvia. El calor de la tetera de hierbas chinas sobre la estufa de barro todavía exhalaba un aroma amargo y terroso, impregnando el aire denso. Sin embargo, esa tetera no podía ahuyentar el frío que se colaba por las grietas de las paredes, ni calmar la inquietud que pesaba en el corazón de la persona que allí se encontraba. Alan yacía inmóvil en la vieja cama de madera. Su rostro estaba tan pálido que parecía que cualquier toque ligero podría disolverlo en la oscuridad. Su frente ardía de fiebre, su respiración era pesada, entrecortada, como si cada aliento fuera arrancado de la frágil línea entre la vigilia y el delirio. En ocasiones su pecho subía y bajaba con dificultad, haciendo temer que su respiración pudiera detenerse en cualquier momento. Fuera de la casa, la lluvia ya había cesado hacía tiempo, pero el frío de la noche posterior a la tormenta persistía implacable y feroz, aferrándose a la casa como un recordatorio de lo frágil que es la línea entre la vida y la pérdida. Tubi se quedó junto a la cama toda la noche. No recordaba cuántas veces había cambiado las toallas frías, solo sabía que cada vez que las exprimía, sus manos temblaban sin control. Esas manos, al colocar sobre la frente de Alan, eran siempre suaves, como si temiera que un movimiento en falso pudiera causarle más dolor. Cada vez que su respiración se aceleraba, su corazón se apretaba como si fuera a detenerse por completo. A veces, en su delirio, Alan pronunciaba su nombre. Su voz sonaba áspera, entrecortada, débil, como si se desvaneciera en el aire. Solo 2 palabras. Tubi, pero fueron suficientes para hacerle arder los ojos con lágrimas a punto de caer. Se inclinó hacia él, susurrando su nombre, como si con solo escucharla, él no se fuera a ir. Pero también había momentos en los que Alan guardaba un silencio aterrador. Un silencio tan profundo que en la habitación solo se escuchaba el crujir lejano de la lámpara de aceite. En esos momentos, Tubi casi contenía la respiración sin apartar la vista de su rostro, ni siquiera por un segundo. Tenía miedo. Miedo de que si se distraía, de que si se dormía, aunque solo fuera un momento. Al abrir los ojos, él ya no estaría allí. No se atrevía a dormir. Fuera Bahung,
Estaba sentado en silencio sobre una silla de madera desgastada por el tiempo. Su espalda encorvada, las manos callosas descansando sobre sus rodillas. Sus ojos rojos miraban al patio cubierto de niebla, donde aún se podía ver el agua de la lluvia caída la noche anterior. Esa imagen seguía grabada en su mente. Un joven tendido inconsciente junto al camino completamente empapado, con la respiración débil como un hilo fino que apenas sostenía su vida. La frente ardiente, los labios morados por el frío y la fatiga. Sin pensarlo demasiado, Ba-Jung cargó a Alan sobre su espalda, dando pasos pesados bajo la lluvia helada. En ese momento, solo tenía un pensamiento: debía llevarlo a casa. Debía hacerlo rápido. Si tardaba un poco más, tal vez, ya sería demasiado tarde. Esa noche no lo dijo, pero entendió muy bien: había devuelto a Alan de la orilla de la muerte. La mañana llegó lentamente. La luz pálida del sol se filtró a través de la rendija de la puerta de madera, cayendo suavemente sobre las pestañas de Alan. Un rayo de luz débil, frágil, pero suficiente para sacarlo de un largo delirio. Alan se movió levemente. Su garganta estaba reseca, como si estuviera ardiendo su cabeza dolorida, cada latido como si un martillo golpeara su cerebro. Abrió los ojos lentamente. El techo apareció borroso, familiar pero extraño. No era el lugar en el que pensaba que despertaría. Un aroma a caldo caliente se esparcía por el aire, tan suave que hizo que su corazón palpitara ligeramente. ¿Dónde estoy? Su voz era débil, perdida, apenas lo escuchaba él mismo. Vi que estaba junto al fuego, se giró sobresaltada. Al ver que los ojos de Alan se abrían todo en su interior, pareció estallar. El tazón de sopa que tenía en las manos casi se cayó. Lo dejó rápidamente a un lado y se acercó rápidamente a la cama, sus piernas flojas. «Has despertado». Su voz temblaba entre alegría y emoción. «No te muevas mucho. ¿De acuerdo, Alan?» La miró, sus ojos aún turbios, como si no pudiera creer lo que veía. En su mente solo había un vacío confuso, la lluvia fría, la oscuridad, la desesperación que no encontraba salida. Tubi tomó el tazón de sopa y sopló cuidadosamente cada cucharada antes de acercarlo a su boca. «Ayer», dijo lentamente, como si temiera que cada palabra lo lastimara más. «Papá te cargó y te trajo aquí». Se detuvo un momento. Respiró hondo. Te empapaste en la lluvia, tenías fiebre alta y estabas inconsciente en la carretera. Si no fuera por papá... Su voz se rompió. «No quiero pensar en lo que habría pasado». Alan quedó inmóvil. Extendió su mano temblorosa hacia su frente y lentamente comenzó a mirar alrededor de la casa. A través de la ventana abierta, vio a Ba-Jung sentado fuera. Su figura era firme, tranquila, pero agotada, como si hubiera soportado demasiadas cosas que no podía decir. Un nudo de emoción se formó en el pecho de Alan. «Pensé que nunca más te vería, ni a ti, ni a él». Su voz era rasposa, los ojos enrojecidos. «Pensé que ya había ido demasiado lejos». Tubai bajó la cabeza. Las lágrimas cayeron silenciosas sobre el dorso de su mano calientes. «Eres un tonto, Alan», lo dijo en voz baja, pero cada palabra caló profundo. «Aunque vayas a donde vayas, siempre habrá alguien esperando que regreses». Fuera, Ba-Jung giró lentamente la cabeza. Al escuchar la voz de Alan más fuerte, dejó escapar un suspiro. Era un suspiro de alivio de alguien que había superado el miedo a la pérdida, pero también un suspiro pesado por todo lo que aún no estaba listo para decir. Esa mañana la pequeña casa parecía más cálida. No solo porque el sol había salido, ni porque la estufa estaba ardiente otra vez, sino porque una vida había regresado, porque un corazón ya no estaba solo en medio de la desesperación. Pero esa noche lluviosa aún no había terminado por completo.
lo que había sucedido, los secretos enterrados y las verdades que estaban a punto de ser reveladas. Era solo el comienzo de una tormenta más grande que silenciosamente esperaba en el horizonte. Bahung caminó lentamente hacia la casa. Cada paso parecía más pesado de lo usual. La puerta de madera se cerró suavemente tras él. El sonido del rechinar se oyó como un suspiro tardío. La luz de la mañana entró con él, iluminando la pequeña habitación, revelando todo lo que la oscuridad de la noche anterior había escondido, tanto el miedo como el arrepentimiento. Él arrastró la vieja silla de madera cerca de la cama, con movimientos lentos y cautelosos, como si temiera despertar a Alan. Al sentarse, Bahung se dio cuenta de lo rígida que estaba su espalda. La luz del sol iluminaba su rostro, mostrando las arrugas profundas en las comisuras de sus ojos y en su frente huellas de una noche sin dormir y de los meses llenos de dudas y malentendidos que él nunca imaginó que causarían tanto dolor. Guardó silencio durante mucho tiempo. Ese silencio no era porque no tuviera palabras, sino porque tenía tantas palabras atoradas en la garganta que cada vez que intentaba hablar, la imagen de Alan tendido inconsciente bajo la lluvia fría volvía a su mente como un cuchillo profundo en su corazón. Finalmente Bahung levantó la mano y dio una ligera palmada sobre el hombro de Alan. Esa palmada no fue fuerte, pero llevaba todo el peso de un padre que se culpa a sí mismo. Era una palmada de arrepentimiento, de pesar de alguien que ha reconocido que estuvo equivocado, que cometió un gran error. Alan. Su voz era baja, rota al final de la frase, como si solo pronunciar una palabra más fuera a hacer que sus emociones se desbordaran. Lo que pasó, se detuvo, respiró hondo. Fue culpa de este viejo. Te acusé injustamente. Alan se sobresaltó ligeramente. Intentó levantarse instintivamente, pero su cuerpo estaba demasiado débil y su mente nublada, lo que casi lo hace perder el equilibrio. Inmediatamente Bahung puso su mano sobre su hombro para detenerlo. Su mirada era severa, pero preocupada, indicándole que no se esforzara. «Soy tu padre», continuó Bahung. Su voz temblaba. Sus ojos rojos no podían esconder la tristeza. Ver a mi hijo sufrir tanto me hizo impaciente. Tenía miedo. Te quería, pero no sabía cómo protegerte adecuadamente. Y luego dudé de la persona equivocada. Bajó la cabeza. Su voz se suavizó cada palabra. Parecía caer pesada al suelo. Ojalá me entiendas. Y si puedes, no me odies. Alan movió la cabeza ligeramente. El gesto fue tan suave que casi parecía una brisa, pero fue suficiente para que Bahung levantara la mirada. La voz de Alan era suave, débil, pero sinceramente conmovedora. «No te guardo rencor, tío». Lo miró sin resentimiento, solo con respeto y profunda gratitud. «Si no fuera por ti, probablemente no estaría aquí. Ahora». Se detuvo, su garganta se apretó. «Tú me salvaste». La habitación quedó en silencio absoluto. Fuera el viento soplaba suavemente a través del jardín de vegetales, trayendo el olor familiar de la tierra mojada, el aroma sencillo de la vida, completamente opuesto a la tormenta silenciosa que se desataba en la casa. Justo en ese momento, Tu Vi se acercó. Estaba de pie detrás de Bahung. Una mano descansaba sobre su vientre, un gesto inconsciente pero lleno de significado. Con la otra mano sujetaba su camiseta con fuerza, los dedos blancos, por la presión, como si al soltarla no tuviera el valor de continuar. Su mirada hacia Alan estaba llena de dolor, pero también de determinación. «Papá». La voz de Tu Vi tembló, pero cada palabra fue clara sin retroceder. «Lo del embarazo fue cosa mía». Bahung se detuvo en seco. La mano que sostenía el hombro de Alan apretó ligeramente, luego se soltó lentamente. Se giró con los ojos llenos de incredulidad
como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. «Te he acusado injustamente, Alan», continuó Tu-Bai. Las lágrimas rodaban por su rostro cayendo sin hacer ruido. «Él nunca te hizo nada malo. Fui yo quien te hizo entender mal. Y tú fuiste quien soportó todo». Alan miró a Tu-Bi, sus ojos llenos de pavor. «Tu-Bi, no lo hagas». Su voz era débil, llena de preocupación, como si intentara detenerla. Pero ella negó con la cabeza. «No puedo quedarme callada más», dijo. Tu-Bi, su voz se ahogó. «Tú has sufrido demasiado. Si sigo callada, yo seré la que más se equivoque». Ba-Jung bajó la cabeza profundamente. En ese instante, el hombre que siempre había sido fuerte parecía haber envejecido varios años. Su espalda estaba encorvada, sus ojos opacos por el arrepentimiento tardío. Sabía que sus dudas no solo habían lastimado a Alan, sino que también habían empujado a los tres hacia una grieta profunda, un lugar donde todos estaban heridos, pero nadie realmente merecía ser herido. Nadie dijo una palabra más. Solo quedaba la respiración lenta y pesada de Alan, los sollozos ahogados de Tu-Bi y el pesado silencio de Ba-Jung, un silencio que ya no era evasión, sino un reconocimiento de que todos los secretos se habían revelado. Desde ese momento, el camino por delante ya no sería fácil, pero al menos habían comenzado a enfrentar la verdad, aunque dolorosa, aunque tarde, con todo el coraje que les quedaba. Ba-Jung se quedó en silencio por un largo rato. La luz de la tarde se inclinaba a través del porche, proyectando su sombra sobre el suelo de tierra vieja, alargada y solitaria. Miró a Alan, el joven, que aún se veía débil, después de la fiebre, con los hombros delgados, pero unos ojos increíblemente firmes. «Ya lo entiendo». La voz de Ba-Jung se volvió más grave, lenta, como si cada palabra fuera extraída desde lo más profundo de su corazón. «Lo que pasó antes fue culpa mía. Ya no te culpo». Alan se quedó petrificado. No esperaba escuchar esas palabras que pensó que nunca llegarían. Se apoyó con las manos para levantarse, inclinando la cabeza profundamente. «Yo... Gracias, Buck». La voz de Alan se quebró por la emoción. «Estos días lo único que temía era que tú y Tu-Bi ya no me vieran de la misma manera». Ba-Jung suspiró suavemente. «Como padre, lo único que temía era que mi hijo sufriera, pero olvidé que hay quienes sufren en silencio mucho más». Alan permaneció en silencio por un momento, luego reunió el coraje para continuar. «¿Puedo ser sincero contigo?». Ba-Jung asintió. Alan miró a Tu-Bi. Ella estaba allí con la mano sobre su vientre, su mirada llena de preocupación y de espera. Esa mirada le dio la fuerza que necesitaba. «Yo ya no tengo a dónde ir». Alan habló lentamente, cada palabra cayendo pesada sobre el suelo. «He vagado tanto tiempo pensando que no merecía quedarme en ningún lugar». Apretó la mano con fuerza, su voz se cortó. «Pero aquí siento que aún soy humano». Ba-Jung lo miró directamente. Ya no había dudas, ya no había frialdad. Solo quedaba la reflexión de un padre ante una gran decisión. Alan respiró hondo. «Si Buck lo permite, me gustaría quedarme aquí. No prometo grandes cosas, solo quiero trabajar, ayudar a Buck y cuidar de Tu-Bai cuando Buck esté cansado». Tu-Bi tembló levemente. Se giró, dejando que las lágrimas cayeran en silencio sobre las manos que descansaban sobre su vientre. «Lo sé», continuó Alan, su voz baja pero firme. «Sé que no puedo reemplazar a nadie, pero quiero estar a su lado, protegerla del sol y la lluvia, aunque solo sea en los pequeños detalles». El aire parecía detenerse. Ba-Jung se levantó. Se acercó a Alan, lo miró fijamente durante un largo rato. Esa mirada que antes había estado llena de duda y rechazo, ahora solo mostraba comprensión y remordimiento.
De repente puso su mano sobre el hombro de Alan, fuerte pero cálida. «Quédate». La voz de Bahong estaba quebrada. «Esta casa no tiene mucho, pero nunca le ha faltado amor». Alan bajó la cabeza profundamente. Esta vez sus lágrimas ya no eran de desesperación, sino de aceptación. Tuvi dio un paso adelante. Miró a Alan esbozando una sonrisa débil pero sincera, una sonrisa después de tantas noches de sufrimiento y espera. En esa tranquila tarde, la pequeña casa no solo retuvo a alguien sin hogar, sino que también abrió un nuevo hogar frágil, incompleto, pero lo suficientemente cálido como para que 3 personas pudieran apoyarse mutuamente, antes de que nuevos desafíos llegaran en silencio. A la mañana siguiente, la pequeña casa despertó con un ritmo diferente al de los días grises anteriores. Alan abrió los ojos cuando la luz suave de la mañana se filtró a través de la rendija de la puerta, tocando su rostro con delicadeza. La fiebre había cedido, solo quedaba un ligero cansancio persistente en su cuerpo, suficiente para recordarle que acababa de cruzar una línea muy frágil. Se sentó, respiró profundamente. Por primera vez en muchos días, su pecho no se sentía tan pesado. En la cocina, Tuvi estaba encendiendo el fuego. El sonido de la leña chisporroteando el aroma del caldo caliente llenaban la casa. Ella se dio vuelta al escuchar el ruido, vio que Alan ya estaba sentado. «¿Ya te levantaste?» Su voz sonaba más ligera, sus ojos brillaban con la calma que había estado ocultando durante los últimos días. Alan asintió, probó mover los hombros y luego se levantó. «Ya me siento mucho mejor». Sonrió una sonrisa un poco forzada, pero sus ojos brillaban. «Estar acostado tanto tiempo no me hace bien». Se acercó a la puerta mirando el jardín cubierto por el rocío de la mañana. Como por costumbre, comenzó a remangarse las mangas, listo para salir al exterior. «¿A dónde vas, Tuvi?», preguntó sorprendida, dejando la cuchara del caldo a un lado rápidamente. «Voy a ver si hay algo que hacer fuera». Alan respondió con naturalidad, como si fuera lo más natural del mundo. «Estar aquí todo el tiempo. No me acostumbro. Además tengo que cuidar de ti y del bebé». Tuvai caminó rápidamente hacia él, tomándole la mano. «Todavía no te has recuperado completamente». Su voz sonaba algo regañona, pero con más preocupación que otra cosa. «Ayer todavía tenías fiebre alta, y ahora ya quieres salir». Alan se giró hacia ella. Su sonrisa se suavizó. «No te preocupes», dijo en voz baja. «No puedo quedarme acostado mientras todos los demás se encargan de todo. Tengo que hacer algo». Tuvi lo miró un momento, luego suspiró suavemente. Ella entendía esa mirada, la mirada de un hombre que no se permite ser una carga. Entonces, ella dudó un poco antes de continuar. «No vayas demasiado lejos. Ven conmigo al mercado». Alan se detuvo en seco. «¿Al mercado?» Tuvi asintió y sonrió. «Voy a llevar las verduras a vender. Tú vienes conmigo, me ayudas a cargar. Así podemos hablar y no te exiges demasiado». Hubo un momento de silencio y luego Alan estalló en una risa. Esta vez su sonrisa fue más completa. «Parece una buena idea», dijo su voz llena de alegría. «Hoy seré el cargador de verduras entonces». Tuvai también sonrió. Una sonrisa ligera pero cálida como el sol de la mañana. Ambos se prepararon. Tuvi acomodó las verduras en su cesto de siempre y Alan las levantó con cuidado tan delicado que hasta a él le parecía curioso. Cuando salieron de la casa, el camino de tierra aún mojado por el rocío se extendía hacia el mercado sencillo, pero lleno de promesas. Nadie dijo nada, pero ambos sintieron lo mismo. No era solo una salida al mercado. Era la primera vez, después de todo lo que había pasado, que salían juntos, no para escapar, sino para comenzar de nuevo despacio,
y con más firmeza. El camino de tierra que llevaba al mercado aún estaba mojado por el rocío de la mañana. A ambos lados, los árboles bajos dejaban caer gotas frías de agua sobre el suelo con cada paso que daban. Alan caminaba despacio junto a Tubby, llevando el cesto de verduras con una mano y con la otra sujetándola de vez en cuando para ayudarla cuando el camino se volvía resbaladizo. Al principio Tubby caminaba normalmente. Incluso se volteó para decir algunas palabras triviales, su voz suave, como para mantener la calma en esa mañana tranquila. Pero después de un rato, sus pasos empezaron a disminuir. Alan se dio cuenta antes de que ella pudiera decir algo. «Tubby». La llamó suavemente dándose vuelta. Tubby se detuvo por completo, una mano sobre su vientre, la otra aferrada a su camisa. Su rostro se había puesto pálido, la sonrisa de antes había desaparecido reemplazada por una respiración agitada. Me duele un poco el estómago», dijo suavemente como si temiera asustar a alguien. El corazón de Alan se apretó de inmediato. La imagen de la noche de lluvia, la fiebre, los momentos que pensó que lo había perdido todo, volvieron a él de golpe, haciéndole estremecerse. «¿Te duele mucho?» Su voz era urgente. Su mano se posó sobre su hombro temblando más de lo que había temblado cuando él mismo tuvo fiebre. «Quédate quieta, no sigas caminando». Tubby negó con la cabeza, ligeramente tratando de calmarlo. «Seguro, solo es un poco de cansancio». Pero Alan no le creyó. Dejó el cesto de verduras a un lado, se arrodilló frente a ella, su mirada alarmada, pero tratando de mantener la calma. «Lo siento», dijo rápido con la voz quebrada. «No debí haberte dejado ir. Si algo le pasa al bebé». No pudo continuar. Solo pensar en esa posibilidad le dejó la garganta cerrada. «¡Tú!». Vi lo miró con una mirada dolorosa llena de compasión. Ella levantó la mano y la posó suavemente sobre su hombro. «Alan, no pasa nada», dijo respirando más despacio. «No tengas miedo». Pero justo en ese momento, otro dolor agudo la atravesó. Tubby tembló, apretando con más fuerza su vientre. Alan se levantó de inmediato, la sostuvo y la apoyó contra un árbol en el borde del camino. «No seguimos», dijo con firmeza, casi como una orden. «Regresamos. El mercado puede esperar, no importa si no vendemos las verduras». Tubby iba a protestar, pero al ver la mirada de Alan, la mirada de alguien que recién había encontrado su hogar y temía perderlo de nuevo, solo asintió ligeramente. Alan la abrazó suavemente como si temiera que un movimiento más fuerte pudiera dañar a las dos. Apoyó su frente contra su cabello, susurrando con la voz temblorosa. «Estoy aquí. No tengas miedo. Pase lo que pase, no te voy a dejar sola». El camino al mercado seguía allí tranquilo y mojado por el rocío. Pero para Alan en ese momento no había ningún camino más importante que llevar a Tubby de vuelta a salvo, porque entendía que hay miedos que con solo una vez enfrentarlos son suficientes para atormentar toda una vida. Cũng còn nhiều chông gai nên những bất ngờ luôn ập đến như muốn thử thách sức mạnh.